Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en esta ocasión para que llevemos a cabo la mesa organizada en este noveno Congreso Nacional de Ciencias Sociales, organizado por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO. La mesa lleva por título La crisis del agua en México, desafíos hidrológicos, hidráulicos y de política pública. Deseo iniciar agradeciendo muchísimo a COMEXO la aprobación de esta propuesta de mesa, que les pareció no solo un tema importante, un tema pertinente, sino cuando les propuse a los organizadores que se trataba de una conversación multi y con pretensiones de interdisciplinaria, pues se entusiasmaron más. De hecho, tengo muchísimo gusto en haber invitado y que ellas hayan aceptado dos biólogas. Con mucho gusto presento a Irene Pisanti, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, investigadora desde hace décadas de asuntos ligados explícitamente a la conservación ecológica, al resguardo de los atributos biológicos, ambientales, escénicos, de la riqueza y el patrimonio de la diversidad biológica en el país, específicamente, pero no solo, es una gran experta en el sistema hidrológico y la riqueza biológica de muchas áreas, en particular Cuatro Ciénegas, Coahuila, y me da muchísimo gusto que una vez más, habiendo compartido, tuve la fortuna de ello, habiendo compartido tareas profesionales de manera compartida en Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en muchísimos lados, y también en la UNAM, pues ahora nos reencontremos. Muchas gracias, Irene, por aceptar estar aquí con nosotros y con muchísima atención. Esperamos tus ideas, tu diagnóstico, tu presentación. Igualmente me da mucho gusto que haya aceptado estar con nosotros en esta tarde a nuestra colega Mildred Castro Hernández, quien es coordinadora politécnica para la sustentabilidad, justamente del Instituto Politécnico Nacional. Es egresada del programa LEAD, Liderazgo en Medio Ambiente y Desarrollo, alojado en el Colegio de México, y pues también experta en estos asuntos de gestión ambiental, política pública, en estas materias que nos reúnen esta tarde. Y recientemente tenía tareas muy importantes en la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Mildred, por estar con nosotros. Igualmente, con gusto, esperamos tu presentación. Me presento, yo soy Eduardo Vega, coordinador universitario para la sustentabilidad aquí en la UNAM, y tengo la fortuna de, debido a razones profesionales y de interés propio, siempre tener una conversación abierta, sin prejuicios, con muchas y muchos otros colegas de diferentes disciplinas, formaciones, profesiones, y por eso creo que podemos conversar sin dificultad alguna entre biólogas, economistas, sociólogos, politólogas, abogadas, ingenieros, etcétera. Esta mesa, como ya dije, la crisis del agua en México, desafíos hidrológicos, hidráulicos y de política pública, tiene la importancia siguiente, diría yo, antes de pasar a la palabra a Irene en primer lugar, posteriormente a Mildred, y yo también quisiera hacer una presentación breve. Antes de ello, evidentemente hemos tenido información a la mano. La información está disponible para quien quiera encontrarla, no solamente de la Comisión Nacional del Agua, me refiero a agua, de la Comisión Nacional del Agua, del propio Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Qué duda cabe que de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que ojalá quede como está hasta el día de hoy,
la CONABIO, pero no solo, sino en materia de agua, la Universidad Nacional Autónoma de México también ha hecho un montón de cosas. Y importa actualizar los diagnósticos, identificar cuando uno habla de crisis hídrica, por qué la califica o la diagnostica de esa manera. No es solamente una etiqueta que se puede poner cuando hay falta de agua o cuando hay escasez de agua. No, hay una discusión de por qué en este momento estamos enfrentando una crisis hídrica, qué connotaciones tiene ello, cuáles son las preocupaciones más de carácter relacionado con la conservación o no de cuencas hidrográficas, de sistemas hidrológicos completos, no solo los caudales que surcan la superficie de la tierra, sino específicamente también los flujos del subsuelo y esos caudales ecológicos, cómo se convierten también no solamente en fuentes y recursos hídricos, sino en volúmenes por metros cúbicos por segundo medidos para consumo humano. Y las personas necesitamos el agua para lo obvio, no solamente para hidratarnos y saciar la sed, sino para todas y cada una de las actividades humanas, específica y señaladamente las económicas, se requiere agua en diferentes dosis, con regularidad, de manera sistemática y debido a la presión demográfica y al crecimiento económico, pues de manera creciente. Entonces, mientras digamos que la disposición o el volumen disponible de agua renovable en general, puede uno entenderlo como una dotación relativamente estable en el tiempo, aunque tiene oscilaciones, por supuesto, ¿no? Tiene expresiones estacionales de menor o mayor volumen, pero uno, sin duda, viendo las cifras de diferentes fuentes, uno cuando revisa esos caudales ve que más o menos en el territorio nacional tenemos un volumen disponible, variando los años, pero más o menos de 460,000 hectómetros cúbicos. De esos, aproximadamente el 20% son de usos directamente extractivos, antrópicos. Y cuando uno toma esas cifras y los compara, ahí sí, con la población, con la demografía, con la localización de actividades económicas, con los requerimientos de agua de cada una de ellas, con los procesos agrícolas, mineros, pesqueros, manufactureros, para generar termoelectricidad, para suministro de agua con calidad de consumo humano, para que sea potable y servirse en las ciudades, pues entonces estamos abarcando que no solo es un asunto de cuencas hidrográficas, de sistemas hidrológicos, que es importantísimo, sino también de usos antrópicos de estos caudales y de estos recursos. Y cuando tenemos problemas medidos de menor precipitación, mayor temperatura, mayor demanda agregada de agua, y eso se mantiene en el tiempo y se convierte en realidades más crudas, pues entonces uno empieza a hablar no solo de déficit hídrico, de escasez de agua, sino hay, por eso digo, razones de por medio para hablar de manera pues estricta de crisis del agua en México, y esta mesa se trata de eso. Bueno, entonces, sin más, yo le pediría a Irene, lo digo con esta naturalidad por la amistad y la cercanía que tenemos hace siglos, pero con mucho gusto, Irene, te paso la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias a este congreso y a Eduardo Vega por la invitación y por tenernos aquí. Y también muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí para escucharnos. Como bióloga, debo de decir que estoy segura que ninguno de los problemas ambientales se puede resolver sin considerar la dimensión biológica. Ninguno. Pero ninguno de ellos, y también subrayo ninguno, se puede resolver nada más con las consideraciones biológicas. Entender, digamos, los procesos ecológicos que suceden en la naturaleza, ya sea afectados de manera natural o de manera
antrópica es una herramienta fundamental, pero no alcanza para entender nada si no consideramos el lado social y el lado económico. En este sentido, la interdisciplina me parece el criterio fundamental. Y digo esto para curarme en salud, porque como este es un congreso de ciencias sociales, yo les voy a hablar del lado biológico del asunto, y la que más va a aprender voy a ser yo, escuchando a todos los colegas que se mueven en un ámbito más palpable y más aprehensible, como es pues los grupos humanos, ¿no? Como son los grupos humanos. Debo también de decir que no voy a levantar dedos flamígeros de acusaciones y de culpas, eh, porque en el tema que voy a tocar ha habido una participación de muchos sectores desde hace muchos años, desde 2003, 2004, cuando menos, y eh, este es uno de los casos en los que estamos ante la crónica de una muerte anunciada que se podría haber evitado si los intereses comunes hubieran importado más que los intereses particulares. Y antes de empezar voy a decir una última cosa, que es que un medio ambiente sano proporciona esta visión de una salud, ¿no? Nosotros no podemos estar sanos si nuestro ambiente no está sano. Es un gran negocio. Un ambiente sano es un gran negocio, pero no es un negocio para hoy, es un negocio a mediano y a largo plazo. Esta filosofía medio gorilesca de aquí y ahora, ¿no? Es como se define lo que hacen los grandes simios, ¿no? Encuentran alimento y entonces es aquí y ahora, aunque me empache, y ya luego vemos, ¿no? Así no se puede. Eso es algo que no se puede. Y espero que con esta pequeña charla que toca un ejemplo muy puntual, particularmente dramático desde mi punto de vista, porque afecta la disponibilidad de agua en una zona árida, en donde llueve en promedio 212 milímetros al año. En la Ciudad de México llueve 1,500 al año. En la zona del trópico húmedo en México llueve 4,500. 212 es una gotita. Y estar acabando con los sistemas hidrológicos, además ancestrales y únicos, es como darse un balazo entre ceja y oreja, y es una lógica que nos escapa a todos los que estamos por la conservación. Y la conservación, si bien hay un aspecto ético hacia la vida de las otras especies, también hay que entender que la conservación está orientada a los humanos. Conservar el medio ambiente es conservar a nuestra especie, probablemente no nuestra forma de vida actual, probablemente no la civilización de consumo que tenemos, pero la única manera de preservar a nuestras sociedades con toda su diversidad y a esta especie espectacular a la cual pertenecemos es conservar el ambiente. Así que les voy a contar pues la crónica de un colapso hídrico y ambiental que está anunciado. Todos tenemos la imagen de los desiertos como sitios yermos en donde no vive casi nada. Hay desiertos como Atacama y como el Sahara en los que esta sensación incrementa, pero los desiertos de México, los desiertos del altiplano de las zonas semiáridas y áridas de México, son impresionantemente ricos en vida. Uno no se espera, cuando uno viaja por la carretera y ve la orilla de la carretera toda perturbada y está todo ralo, uno no se imagina la cantidad de vida y la importancia de la vida que hay en los desiertos. En algunos desiertos hay oasis. Todos no sabemos el cuento de Sherazada, todos hemos oído la canción de Cricri. En realidad, en la mayoría de los desiertos hay oasis. Son zonas bajas en donde hay afloramientos de agua que permiten una explosión de vida en un paisaje que, insisto, parece yermo. En el caso de Cuatro Ciénegas, en Coahuila, en la parte central de Coahuila, eh, perteneciente al desierto chihuahuense, aunque se encuentre en Coahuila, hay además unos afloramientos de agua que corresponden a 5 sistemas hidrológicos y que hacen que haya, por un lado,
agua superficial en donde no, generalmente no hay, digamos, por ahí pasa el río Bravo y pasa el Nazas, pero en estas zonas planas, en donde aparentemente no hay cuerpos de agua grandes, de pronto aparecen pozas, aparecen ciénegas, aparecen humedales y hasta ríos, ¿no? Todas estas zonas son hábitats de alta biodiversidad, es decir, son muy ricas en especies, tienen muchas especies endémicas. El Valle de Cuatro Ciénegas está rodeado por unas montañas bellísimas, impresionantes. En la parte alta hay bosques de pino, oso negro, venado, gato montés, y abajo pues lo que hay es la flora y la fauna de las zonas áridas, ¿no? Pero como está tan cerrado el valle, hay muchas especies endémicas, es decir, son especies que solo se encuentran ahí, ¿no? Todos los humedales desérticos del mundo entero, todos los manantiales desérticos del mundo entero están no solo mal manejados, sino que están brutalmente sobreexplotados, poniendo en riesgo no solo la extraordinaria vida natural que se da allí, sino la vida de las personas que viven ahí. Es muy fácil decir, ay, bueno, se secó, pues solo a esta señora despeinada le puede interesar qué pasa con la vegetación riparia del Valle de Cuatro Ciénegas. ¿A mí qué más me da? Pues a mí sí me da, porque del bienestar de ese tipo de sistemas depende el bienestar de las personas que viven por ahí. La vegetación ribereña, por ejemplo, que es la que se encuentra a lo largo de los cuerpos de agua, tiene funciones ambientales que incluyen la retención de nutrientes, la formación y la retención de suelos, y además es hábitat de otras especies. Lo que tienen en esta fotografía es una de las pozas de Cuatro Ciénegas. Las especies de plantas que ven allí pues son especies típicas de sitios muy húmedos. O sea, tenemos especies amantes del agua, hidrófilas e incluso acuáticas a la mitad del desierto más seco de México. Esto por sí solo es extraordinario. Pero además, si se fijan, se ven ahí unas como piedras en la parte central de la lámina, ahí arribita, y eso es una cosa que se llama estromatolito, que seguramente los han oído mencionar, y que son conglomerados de las especies de bacterias más antiguas que se conocen en México. La ecología de estos estromatolitos ha sido magistralmente estudiada por mi colega muy admirada Valeria Sousa, no es mi tema, pero debo de mencionar que parte de la importancia de la diversidad de esta zona incluye a estos estromatolitos, que son bacterias muy, muy antiguas. Bueno, esta es la ubicación, este es uno de los sistemas que pueden ver en el cuadro de abajo, que es en el que voy a hablar. La forma de mariposa delineada con amarillo es típica del Valle de Cuatro Ciénegas, que ahora ya incluye una muy buena parte de la cuenca, es decir, incluye las laderas de las montañas por las cuales escurre el lago. Y abajito pueden ver que está el Valle del Hundido, que son como los malos de esta película que les voy a contar. Bueno, estas son las características de Cuatro Ciénegas. La oscilación de la temperatura es bárbara. En enero hay que irse a mediodía porque no se aguanta el frío, y de junio a agosto, septiembre hay que irse un poco antes de mediodía porque no se aguanta el calor. La precipitación es muy, muy baja, ¿no? Perdón. Hay una gran diversidad ecosistémica que está dada por la historia de la zona, que originalmente estuvo sumergida, después fue una península, y ahora tiene estos cuerpos de agua, algunos de los cuales, aún en enero, cuando la temperatura anda entre 1 y 5 grados, está a 30 y tantos grados, porque es agua muy, muy profunda que sube muy caliente. Tiene una parte muy llamativa, seguramente vieron fotos ahora que fue el eclipse, que son estos sistemas de yeso, que están aquí representados en el lado derecho, y tiene desde luego los cuerpos acuáticos, ¿no? Y tenemos, perdón, se me quedó en inglés esta, y tenemos un montón de especies endémicas de plantas, de animales, poco conocidas, pero también de insectos, y desde luego de bacterias y virus que están desapareciendo junto con los cuerpos de agua. Aquí lo que tienen son unos estromatolitos. Esta zona es la de mayor endemismo de América del Norte, y la de mayor endemismo de estromatolitos y bacterias en general en el mundo entero, ¿no?
Lo que ven aquí a la derecha, esta hermosa imagen de la sierra con una poza, hoy día es un charco. Me he rehusado a usar una foto de eso porque me pone de muy mal humor, ¿no? Había como 200 pozas, entraban y salían, unas eran efímeras, otras eran muy largas, de muy larga duración, y otras eran permanentes, pero no de no tan larga duración. En la parte de abajo, aquí donde dice Valle del Hundido, a principios de los años 2000 pasó esto. Todas estas ruedas que ven son rodales de riego. Desmontaron toda la vegetación natural fuera del Valle de Cuatro Ciénegas, en el valle vecino. Media hora, ¿eh? No crean que más. Media hora manejando despacito para ir viendo el paisaje. Y lo que pusieron fue un sistema de riego, en algunos casos de riego por saturación, o sea, el 90% del agua se evapora, y en otros casos de riego muy tecnificado. Pero de cualquier manera, levantaron un montonal de hectáreas y sustituyeron la riqueza natural con alfalfa. La alfalfa es de los cultivos modernos el que más agua necesita. Y uno se pregunta por qué están sembrando alfalfa en el desierto. ¿Son burros o como qué les pasa? Todo tiene su razón de ser. Los ancestros de la alfalfa, los ancestros silvestres, son plantas de desierto y aguantan la sal. Estos son suelos muy salinos y muy cargados de yeso, y entonces se necesitan plantas que estén adaptadas a esto. Esto es una verdadera tragedia porque quienes se movieron acá son gente de la laguna, que se acabaron la región de la laguna. Recordarán hace unos años los problemas de arsenicismo, de anencefalia, y hubo un gobernador que les dijo, ustedes métanse aquí a 400 y pues ya luego se arreglan con la Profepa, ¿no? El arreglo con la Profepa fue muy difícil. Por esos azares del destino, a mí me tocó estar presente, y bueno, acabó en uno de los agricultores parándose, mentándole la madre al procurador con todas sus letras, no la voy a repetir, aventando la silla y yéndose. Muy bonito. En 2004 se tomaron algunas medidas, pero no crean que fueron la gran solución. Y lo que tienen en esta imagen es una de las especies endémicas típicas, que son unas mojarras de Mincli. Todos estos peces se quedaron aislados y evolucionaron al grado de que hay especies que son endémicas de uno de los 5 sistemas. Considerando que la mayor parte de estos sistemas ya se secó, hemos perdido una gran cantidad de especies endémicas. Y ustedes pueden ver aquí la laguna Churince, también conocida como Laguna Grande, se veía desde la carretera, una laguna relictual de cuando esto era, insisto, mar, ¿no? Es muy bonito trabajar aquí porque aunque no hay una sola sombra, la temperatura es tremenda, se muere uno de calor y todo es chiquito y hay que agacharse muchísimo, no hay moscos porque el agua es salobre, entonces al menos regresa uno sin tantos piquetes. Y pueden ver cómo se desarrolló de 2004, que tenía agua, para 2009 ya no tenía agua, en 2017 empezaron a aparecer plantas en el lecho seco de esta laguna. La gente se ahogaba, allí iban a nadar, bebían y se ahogaban, tenía como 3 metros de profundidad. No eran los grandes lagos, no es la laguna de Tamiagua, pero eran cuerpos de agua importantísimos, cuyos depósitos lacustres conforman este paisaje de yeso muy característico, muy importante y extraordinariamente hermoso. Aunque no fuera más que por lo bonito, deberíamos de conservarlo. Y esta última foto que tienen aquí abajo, en 2023, pues de noviembre del año pasado, la última vez que fui a tomar datos, la semana que viene les mando fotos de ahora. Si se fijan un poquito en el perfil de las montañas, se van a dar cuenta que está tomada de partes muy, muy semejantes. Este depósito, este lecho seco, es muy rico en yeso y muy pocas plantas pueden vivir ahí. Esto es el río que venía del manantial que les enseñé, que les dije que no he querido ir a tomar la foto, y cómo se ha ido secando de 2008, 2011, 2012, y en 2016, aquí abajo, pueden darse cuenta que ya estamos contando plantas que se están estableciendo, ¿no? Esta desecación del río generó una perturbación en la ribera sur, que estaba reportada como sin vegetación aparente,
no había más que un pastito que se conoce como zacate salado, muy chiquito, y luego hubo agua, porque fluyó, ya saben que el agua encuentra por dónde. No lograba llegar a la laguna, le faltaba fuerza al manantial, y entonces, ¿por qué no? Se fue yendo a nivel subsuperficial, generando puntos de humedad y generando unos hundimientos que localmente se conocen como abras. Déjenme regresarme. Y esta es la laguna intermedia, que era hermosísima, porque por los estromatolitos que tenía era color turquesa, parecía el Caribe. Entonces en la tarde se ponía azul brillante, con la montaña atrás, era un espectáculo, y también con peces endémicos y con una tortuga, la tortuga bisagra, que es endémica del Valle de Cuatro Ciénegas. Y ahí la tienen en 2009, en 2012, 19, 22 y hace unos cuantos meses ya cubierta por un pastizal. Además, el flujo subsuperficial de agua generó la formación de, hagan de cuenta, unos pequeños cenotes. Este es otro tipo de suelo, no es de carbonatos, sino de sulfatos, pero es el mismo principio, ¿no? Las partículas se dispersan, hay hundimientos y se formaron un montonal de abras. Yo llegué a registrar más de 200, que fueron refugio para las especies ribereñas, cuyo hábitat natural ya no existía, y que hoy están todas prácticamente cubiertas por un pastizal que no sirve para nada. Esto me lo voy a brincar, perdón. Abajo dice que en enero de 2008 registramos 121 hundimientos de estos, y para 2017 habíamos registrado más de 200 y pico. Y aquí tienen la dinámica de las abras. La raya azul muestra cuáles tienen agua. Pueden ver que hay oscilaciones estacionales, lo cual es lógico. En invierno hay más agua, aunque el régimen de lluvias es de verano, a veces no llueve en verano, ni una gota, como ha venido pasando los últimos veranos. Y a veces, como pasó este invierno, llueve en invierno. Pero lo más importante es que hay menos evaporación. Pueden darse cuenta que prácticamente todas las abras tenían vegetación, es la línea gris, y pueden darse cuenta que las abras fueron cerrándose con el tiempo al dejar de haber flujo del agua, ¿no? Esto me lo voy a brincar. Estas fueron las especies colonizadoras. Así se ven las abras llenas de plantas. Estas son otras colonizadoras que incluyen a Sabatia tuberculata, la tercera de ahí arriba, que es una especie microendémica, o sea, solo se encuentra en este vallecito. Y además algunas especies muy asociadas a yeso, que son especies muy raras, como la última que tienen abajo, Aploestes, y la primera Nerisirenia, ¿no? Les digo los nombres nomás por si les suena. Las plantas no son más que canarios en la mina. Conforme las plantas afines al agua empiezan a desaparecer, uno se da cuenta que el agua está desapareciendo. Y las dos primeras de esta gráfica son especies muy afines al agua. Me voy a brincar esta, que al final, pues tenemos esta foto tomada desde la Sierra de San Marcos por mi amigo Adrián Escudero, un español que está loco y cuando se aburre se pone a correr en una ladera que yo no logro subir ni de chiste. Bueno, con esto termino mi presentación con una reflexión. Todos estos cambios ecosistémicos han tenido un impacto muy fuerte en la gente que vive ahí. Este sistema pertenecía al ejido 6 de enero, que es un ejido muy pobre, que vive de una ganadería muy precaria, de caballos y de burros, que más bien cuando aprieta mucho el cinturón, pues los venden y se venden pues como alimento, como carne, como el mismo caballo. Y nosotros trabajábamos cuidándonos de los caballos y sobre todo de una recua de burros lideradas por un burro blanco muy neurótico, a la que no le caíamos muy bien el burro, lo sacábamos mucho de onda. Eso de que está uno contando plantas y de repente voltea y está uno totalmente rodeado de burros. Es una vivencia interesante, sobre todo cuando los burros ya se van sin habernos dado patadas, es muy agradable eso. Pero todos bajaban al río, jugaban, llegaban las parejas de caballos con sus potrillos y jugaban en el agua. Y ahora, pues los ejidatarios se han quedado sin tener a dónde llevar a estos animales, que eran uno de los muy, muy pocos ingresos que tenían. Con lo cual, ceden cada vez más sus pozos a los lecheros, básicamente la leche Lala, porque no tienen ingresos.
¿Cómo hacer para que haya una mínima justicia ambiental? Pues lo primero es cuidar el ambiente. Y lo segundo es cuidar que esos beneficios se repartan equitativamente. Cuando hay disturbios de este tamaño, los que generan el disturbio, que son un puñado, se quedan con todas las ganancias. Pero las consecuencias ambientales se distribuyen muy democráticamente, le tocan a todos. Y con esto cierro para después poder conversar en términos más generales con todos ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, Irene. Esta narración de un virtual colapso, así empezó Irene Pisanti su presentación de esta región más amplia y no solo exclusivamente de Cuatro Ciénegas, sino del entorno más comprensivo, territorialmente hablando. La verdad que es angustiante. Quienes no hayan ido, como ya lo dijo Irene, es altamente recomendable ir. Hubiera sido deseable todavía visitar hace varios años para ver más pozas y ver más riqueza y más diversidad biológica en los diferentes entornos. Tuve ocasión de todavía darme un chapuzón en el río Mezquites y ver todo lo que nos narró, la mina de mármol, las dunas de yeso, las pozas, los estromatolitos. La verdad que también es impactante. A mí me causó la misma sensación que ella refirió, yendo camino en ese momento hacia las pinturas rupestres, que también las hay por la zona. Eh, de repente ver un tapete verde inmenso de hectáreas y hectáreas y hectáreas, tapete verde en el semidesierto, alfalfa, evidentemente. Entonces, preguntas como las que se hace Irene, me las hice de cómo es posible, pero ahora ya he aprendido algo adicional y muchas gracias por ello. No sabía el origen de las precursoras de la alfalfa, ¿no? Y ahora ya sé por qué tenían alguna razón, pero sigue siendo una presencia abominable el que un cultivo que demanda muchísima agua esté en una zona de semidesierto y más aún cuando uno se entera que el acuífero extraído o el agua que se extrae del acuífero es cada vez más profundo y más profundo y más profundo y pues hace aún más vulnerable este sistema hidrológico que de suyo ya lo era de origen. Bueno, muchísimas gracias, Irene. Esta región de Cuatro Ciénegas está en la región territorialmente hablando más grande del país, región hidrológico-administrativa, la de Río Bravo, y bueno, pues tiene todas estas connotaciones que ya hemos escuchado, con cambios significativos de los regímenes pluviales, con cambios súbitos de temperatura, con almacenamientos naturales cada vez menores de agua y con la demanda demográfica, económica e institucional por los permisos, las autorizaciones y lo que nos refería justamente, esta manera de regar anegando suelo, pues se pierde, nos decía Irene, el 90% del agua que sigue siendo imprescindible. Entonces tendríamos que hacer muchísimo por reordenar los incentivos económicos, a mi parecer, las asignaciones institucionales que se hacen en términos de permisos, concesiones, autorizaciones a los usuarios masivos de agua y podríamos allí liberar muchos de los volúmenes metros cúbicos por segundo de agua para otros usos. Y eso, otros usos, señaladamente en este caso específico, el no consultivo, es decir, los requerimientos de agua que son imprescindibles para la naturaleza. Bueno, pues sin más y agradeciendo mucho tu presentación, le paso ahora el micrófono a Mildred Castro, por favor. Tienes. Gracias.
de estar aquí. Primero, pues por la invitación, porque la verdad es que hace mucho que no estoy en estas dinámicas de exposición, de mesas redondas y demás. Y por otra parte, también por ver a muchas personas conocidas de antaño. Entonces, eso me llena de muchísima felicidad. Eh, Igual, antes de formalizar ya mi plática, la verdad es que quisiera aclararles que, a diferencia de lo que dijo el doctor Vega en cuanto a que soy parte de los expertos en esta mesa sobre temas de agua, la verdad es que no lo soy, no soy una experta en agua, como tampoco lo soy en muchos otros temas, pero he trabajado una muy buena parte de mi vida como funcionaria pública, diseñando políticas públicas, tratando de implementarlas y también en la integración y en el análisis de la información que da pie justo a estas políticas. Es apenas que me estoy incorporando a la academia, específicamente hace 2 meses. Entonces, esto me brinda también la oportunidad de tener un panorama diferente y poder abordar pues esta plática, ¿no? El doctor Vega decía y con mucha razón, que hay datos duros, hay información dura, para que estemos hablando justo de una crisis de agua. Cuando a mí me invitan y veo el tema, la verdad es que sí me horrorizó un poquito porque yo dije, ¿y yo de qué voy a hablar si no soy una experta en estos temas? Entonces, me di a la tarea pues de pensar justo de qué iba a hablar, de qué se habla cuando se habla justo de crisis del agua. Y entonces entro a internet y me encuentro muchas pláticas, muchos foros, muchos espacios en donde se discute justo este tema de la crisis del agua. Pero ¿qué encuentro cuando googleo de manera específica crisis del agua y me encuentro con todas esas palabras que están ustedes viendo en su pantalla? Una de las que sale con mayor frecuencia, justo es la de escasez del agua y acceso al agua. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de escasez de agua? De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas y a otras instancias parecidas, se dice que estamos en estrés hídrico cuando la relación de población, disponibilidad de agua está en 1.700 metros cúbicos. Un estrés severo es cuando estamos por igual o por debajo de los 1.000 metros cúbicos, y cuando hay escasez de agua estamos hablando de que se tiene 500 metros cúbicos por habitante. Otro tema relacionado justo es el acceso del agua, ¿no? Porque lo que dicen en todas las fuentes o en la mayoría de los casos no es que no exista agua, es que sí existe el agua, pero el agua es inaccesible en muchos lugares y no está repartida de manera igual también en todos los lugares, ¿no? Por diferentes razones. Otro de las palabras cuando se habla de crisis tiene que ver también con cambio climático. Cambio climático es el villano de la historia y por supuesto del lado contrario está la vulnerabilidad de las poblaciones, la vulnerabilidad de las comunidades, justo para poder o no enfrentar pues esta escasez del agua derivada del cambio climático. Tenemos visiones más apocalípticas cuando entramos a internet, como es una catástrofe, es un apocalipsis, estamos acercándonos al día cero, no vamos a poder hacer efectivamente ningún tipo de actividad, y que el agua, por supuesto, marca cuando una zona es productiva o no, porque ya lo dijeron, el agua es fundamental para todas partes. Pero también la otra parte de la crisis tiene que ver con lo que señalan los expertos, lo que sea que eso signifique, ¿no? Porque hay de expertos a expertos, y con políticas públicas que son deficientes, ¿no? Eh, ya dije es un tema, por supuesto, mundial y hay que atender en todo caso esta crisis de manera urgente. Pero cuando yo veo que es común este tipo, la palabra, por ejemplo, políticas públicas ineficientes y desiguales, y que tiene que ver con lo que señalan los expertos, y que hago su relación con cambio climático y vulnerabilidad, lo que yo reflexiono es, efectivamente, en el gobierno se hace un énfasis de manera principal a las medidas de mitigación. Y así ha estado hasta ahorita en la Administración Pública Federal, en los diferentes instrumentos de política pública con los que se cuentan.
Pero y entonces, si esto es así, ¿por qué se le ha dado este énfasis cuando el cambio climático llegó para quedarse y no lo estamos enfrentando de la manera correcta? Y creo yo que tal vez pudiera ser por una limitación cognitiva. ¿A qué me refiero con esto? Eh, la siguiente lámina lo que está representando es la bañera climática. Esta bañera climática fue diseñada por estudiantes del MIT. Son estudiantes que les estoy hablando de hace más de una década. Ellos estaban estudiando dinámica de sistemas y entonces el profesor decía, pues es que los alumnos son muy brillantes en cuestión de cálculo, funciones y demás, pero carecen de esta capacidad intuitiva para poder entender un sistema tan simple, pero tan importante como es una simple bañera. ¿Qué es lo que está representado en esta bañera? En la bañera vemos que el grifo está abierto a la par que el desagüe también está abierto. El nivel de la bañera puede representar cualquier cifra relacionado a cualquier problema moderno. Uno de ellos, por supuesto, es, en este caso de la bañera, son la concentración de CO2, que al día de hoy, en marzo, pues es mucho más, es más elevada que la que se tenía el mismo mes en el año anterior, pero también puede representar problemas como el diámetro de la cintura o las deudas que tenemos en nuestras tarjetas de crédito. Entonces, ¿cómo va a disminuir el nivel del agua? En los tres casos solo disminuiría si la velocidad del desagüe fuera mayor a la entrada de lo que está corriendo en la tina. En el caso, es decir, que quememos más calorías de las que consumimos o que paguemos las tarjetas de crédito antes de incurrir a nuevos gastos. ¿Es correcto? Entonces, en el caso de la concentración de CO2, pues no está disminuyendo por una razón que es inherente a los ecosistemas, a la atmósfera, al suelo, ¿no? Los sumideros que están ahí representados a través de las tres figuras y que están los porcentajes en los cuales absorben el carbono, pues se tardan cientos hasta mil, bueno, par de décadas hasta cientos de años para poder absorber el carbono que se está emitiendo. ¿Qué quiere decir al final de cuentas este esquema y cómo en todo caso debiera de entenderse para poder en todo caso aterrizar en políticas públicas que funcionen? Lo que quiere decir es que no basta que disminuyamos las emisiones de gases de efecto invernadero, porque la velocidad a la que se da el cambio es enorme. Con ello no quiero decir que se estén peyorizando o se deban peyorizar estas medidas de mitigación, sino que entendamos que es un proceso largo y que ya nos alcanzó justo este tema al que nos enfrentamos en el mundo y todos los mexicanos como también en otro país, y que sí estudiantes tan brillantes como los que tenemos en la academia no entienden, pues los tomadores de decisiones difícilmente también podían o podrán entender este tipo de cuestiones, ¿no? La siguiente, por favor. Y como vemos en la siguiente gráfica, esta es una gráfica de las emisiones a nivel mundial, pero la tendencia es la misma a nivel nacional. Los únicos picos de disminución son aquellos en donde se observan alguna crisis y la más reciente tiene que ver con la pandemia, pero que a partir también de 2022, pues las emisiones han vuelto a aumentar y la tendencia va a la alza también. ¿Qué otros datos son los que tenemos que tener en cuenta? Pues la disponibilidad del agua, que esto ya lo deben de saber todos los que están aquí presentes, pero del 2.5% que tenemos disponible de agua dulce en el planeta, una fracción muy pequeña, es decir, el 1% de este 2.5% es apenas el disponible pues para el uso humano en sus diferentes vertientes, en sus diferentes tipos de uso. Y dentro de este 1%, pues el 75%, más o menos, a nivel nacional y a nivel mundial, pues del 60 al 75, 80% es usado por la agricultura. ¿Qué otros datos interesantes tendríamos que estar conociendo? Y esto, la siguiente, por favor. Y esto nada más porque también son datos recientes que encontré en la revista de Nature. Se publica en enero de 2024 y lo que dice este paper es, en el caso de las aguas subterráneas, hay una disminución en los niveles del agua subterránea en más del 30% de todos los sistemas estudiados.
Este estudio estudia 1,693 acuíferos distribuidos en 40 países a través de 1,700 pozos de monitoreo en un lapso más o menos, o en un periodo de 40 años. Pero esta disminución de los niveles del agua subterránea está acompañada por un aceleramiento comparado con los finales del siglo pasado. ¿De cuántos metros estamos hablando? De 0.1 metros al año a 0.5 metros al año en cuanto a la disminución, en cuanto a los hundimientos, en cuanto a la profundidad a la cual estamos encontrando el agua. Otro hallazgo importante de este paper es que hay una relación ineludible entre esta disminución de los niveles y la variación climática. Ya lo decía la doctora Pisanti, cuando hay una sequía, hay una mayor evapotranspiración por parte de las plantas, lo que induce a una menor precipitación, a una menor humedad en el suelo, lo que a su vez conduce a una menor cobertura y densidad de las plantas o de la cobertura vegetal, que al final la consecuencia pues es un estrés, un cambio de dinámica en todo el ecosistema, afectando también el bienestar de quienes están habitando esos ecosistemas, ¿no? No obstante, pues también hay datos bastante interesantes que arroja este paper, y uno de ellos es que estos hundimientos, esta aceleración también en los niveles, en la disminución de los niveles, se ve principalmente en aquellas tierras en donde se cultiva de manera intensiva. Y recalca la importancia de tener mediciones in situ. ¿Por qué mediciones in situ? Porque muchos datos que se tienen en cuanto a cambio climático tienen que ver con escenarios, y los escenarios en términos de probabilidades, ninguno es más probable de ocurrir, tienen la misma probabilidad, pero tal vez las posibilidades de ocurrencia son las que están cambiando. Entonces recalca que para poder tener una evaluación certera y por lo tanto estimar cuáles son los riesgos, es necesario que podamos medir in situ en este tipo de sistemas. Y algo alentador es que, no obstante, en algunos países pues también se ha revertido esas tendencias de disminución en los niveles por políticas que son adecuadas. En el caso de México, aunado a esta disminución en los niveles y al aceleramiento de los mismos, pues también parte de las noticias y parte de lo que las mismas instancias gubernamentales nos señalan es que la disminución en el almacenamiento de las presas, y si ustedes lo notan, las barras es hasta el año 2022, cómo ha disminuido el almacenamiento real en aproximadamente más de 200 presas que representan el 97% del almacenamiento en el país, y cómo de este 69%, baja 66% en 2022. Ahora, esto es de manera general, porque también ya hemos visto que las noticias pues constantemente nos están diciendo que de manera aislada pues hay, en el caso por ejemplo de las presas que conforman el sistema Cutzamala, de estar en 2019 más o menos 44% de la capacidad, pues ahorita estamos más o menos en un 30-34% en el sistema Cutzamala, y en algunas otras presas, sobre todo de los estados del norte, que son los más cálidos y donde ya registramos, por ejemplo, en Sonora, temperaturas muy altas, pues en realidad ya llegó este tema de la escasez del agua, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, esto nos sitúa en un esquema que, como diría o como hubiera dicho nuestra Cristina Pacheco, es pues aquí nos tocó vivir, nos toca vivir en un México en donde de manera general y muy particular también en muchos lugares pues tenemos problemas como los que están reflejando esas fotografías. Tenemos infraestructura deficiente, obsoleta y vieja, como son las tuberías, y en consecuencia tenemos fugas o el acceso al agua es limitada. Tenemos hundimientos tanto por las fugas como por fenómenos hidrometeorológicos. Tenemos el tema de la sequía, que dicho sea de paso,
ocasiona también estos intensos y estos magníficos incendios que ya estamos presentando, no nada más en México, sino en otros países, y que no es una cuestión del cambio climático per se, es una cuestión de la gestión, y todo esto en realidad tiene que ver con la mala gestión que estamos haciendo de nuestros recursos. En el caso, por ejemplo, de los incendios, no es simplemente por el aumento de las temperaturas, es simplemente porque con el aumento de la temperatura, lo que ya explicábamos, la evapotranspiración y demás, la materia orgánica que está ahí, pues se seca o ya está seca, y entonces es más propensa a que pueda propiciarse justo que sea inflamable. Entonces, hay una relación ahí entre todos estos factores, no es tal cual solamente por el aumento de las temperaturas, ¿no? Estos eventos, el evento que recién sucedió en Acapulco, en el Otis, y pues esto pone de relieve pues la necesidad de estar actuando de una manera pues muchísimo más eficiente. La siguiente, y entonces, pues además de esto, es cuando también decimos cuando el tamaño sí importa, ¿no? El tamaño importa también en muchas dimensiones, importa cuando tenemos países como el nuestro, que no tenemos todos los recursos económicos para sobreponernos a una catástrofe, y ahí nada más estoy reflejando, y nada más por una mera comparación entre dos países en donde ocurre un huracán con consecuencias bastante grandes, como fue el Katrina y como fue el de Cancún en 2005. Si vemos en el caso de Estados Unidos, aunque representa una proporción aparentemente, bueno, más bien menor a la que se destinó en el caso de México con respecto al PIB, en términos absolutos y en términos de millones de dólares es muchísimo, ¿no? Pero además, cuando pasa eso en Estados Unidos, pues que tienen una capacidad de adaptación mucho mayor, la recuperación es mucho más rápida y mucho más sencilla que como ocurrió aquí en México, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? Pues creería yo que lo que tenemos que hacer es justo dominar y darle la vuelta a lo que ya nos estamos enfrentando, a las consecuencias de cambio climático, teniendo en consideración que las medidas de mitigación y todos estos escenarios de mitigación pues son en el largo plazo y no le restan la importancia que debiera dársele a las políticas de adaptación. ¿Qué es lo que también ha pasado cuando se formulan las políticas de adaptación? Es que no se tiene un esquema o no se tiene el contexto o no se están contextualizando dentro de una gestión de riesgos. La naturaleza no es mala y tampoco es buena. La naturaleza no te premia, como tampoco te castiga. Los desastres que han ocurrido y todo este tipo de cuestiones que hemos visto, pues tienen que ver más bien con una construcción social. Tienen que ver con una gestión efectivamente deficiente, ineficiente de los recursos, de cómo estamos abordando justo estas políticas. Si nosotros como población somos vulnerables por la exposición, por la sensibilidad, por el tipo de amenaza a la que estamos sujetos, y esta amenaza se hace presente o existe y no tenemos estas capacidades de adaptación, por supuesto que es hasta una cuestión de lógica, por supuesto que nos va a afectar y por supuesto que tenemos que enfrentarnos de varias formas pues a poder afrontar este tipo de cuestiones. La siguiente. Perdón, lo que les decía ahorita tiene que ver con ese esquema, que están ahí estas esferas relacionadas, que es el riesgo está relacionado con la amenaza, con la vulnerabilidad y con la sensibilidad del sistema, ¿no? Y entonces vuelvo a repetir, lo que queda es adaptarse. ¿Y cómo adaptarse? A mí me gusta, quise poner a estos personajes porque por una parte, y con Oscar Wilde él tenía una frase muy, que para mí me ha marcado mucho, es, cínico es aquel que conoce el precio de todo y el valor de nada. ¿Qué queremos decir con eso? En el caso, cuando
utilizamos el agua, la consumimos, uno, sí, porque es un recurso abundante, pero la otra es porque no estamos internalizando justo estas externalidades, no sabemos cuánto se gastan y qué se necesitan y cómo es el proceso para que nos llegue el agua a nuestros hogares. Y por otra parte, en el caso de Stephen Hawking y Albert Einstein, pues ellos lo que decían es que ser inteligente significa poder cambiar. Y cuando hablamos de cambiar, significa poder adaptarnos. La siguiente. Y lo que dice con eso es adaptarnos a las circunstancias actuales, a lo que estamos ya padeciendo. Tendríamos entonces que adaptarnos a una vida con una menor disponibilidad del agua. Es esa la gran pregunta y en todo caso, ¿cómo le vamos a hacer, no? Entonces, esta adaptación tiene que ser rápida, tiene que ser sistémica y tiene que ser inteligente. Ya no me va a dar mucho tiempo de abordar lo siguiente, pero en términos generales, las políticas públicas, por una parte, a través de lo que deriva de la Ley General de Cambio Climático y por otra parte, a través de la Ley de Aguas Nacionales, se derivan varios instrumentos como es el Programa Especial de Cambio Climático, abajo la Estrategia Nacional, programas estatales y demás. Por el lado de la Ley de Aguas Nacionales, el Programa Hidráulico Nacional y los programas regionales hidráulicos. Y si bien ha sido un esfuerzo bastante interesante el plantearlos, el tema de adaptación está casi carente o es meramente un referente o un diagnóstico de la situación. No se señalan medidas de adaptación puntuales, ni mucho menos a dónde, cómo deberían de lograrse y a través de qué mecanismos o a través de qué herramientas. Entonces, lo que sigue en esta nueva administración, en estos nuevos programas, es un poco que estas medidas de adaptación tengan este enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, por una parte, que se cuente con información, básicamente con sistemas de alerta temprana y que estos puedan ser en tiempo real e inclusive puedan ser como lo que ocurre con la aplicación móvil en el caso de los sismos, por ejemplo, que se hagan arreglos institucionales que tengan que ver con un cambio en los esquemas de concesiones, la actualización de las leyes, por ejemplo, y por supuesto con la elaboración de un plan nacional de adaptación mismo que está rezagado y que aún no hemos visto cómo está avanzado. Pero es posible, no, el tema es complicado si hay una crisis, pero no es imposible, ¿no? Tenemos datos que apuntan a que podemos hacerlo y que tenemos todos los elementos para hacerlo. Y dejaría aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mildred. Me quedo evidentemente con la conclusión optimista después de haber tenido una presentación, digamos, apegada a lo que acontece en la realidad. No hay duda de ello. Y como no solo el agua es escasa, sino también el tiempo, voy a pasar directamente a mi presentación de manera lo más breve posible. No sé si ya está. Sí, ahí está. ¿O no? No. Sí. Eso, muchísimas gracias. Bueno, el título es el mismo de la mesa. Me interesa indagar por qué sí podemos hablar para preocuparnos, pero también para actuar de manera inmediata y con recomendaciones de política que pueden ser eficaces. Pero sí, estamos en una crisis del agua en México y tiene muchas dimensiones. Aquí solo estoy enfatizando en el título de esta mesa 3, pero en esos 3, pues la verdad que podríamos hacer una reunión de varias mesas para cada uno de ellos. Voy al grano. Si le damos por favor a la siguiente, muy amable. Las evidencias de la escasez exacerbada de agua en México, me parece que no hay manera de ocultarlas. Voy a poner solo 6. Estas son las primeras 3 evidencias de que estamos en una crisis de agua. No son las únicas, pero solo referiré 6. La Comisión Nacional del Agua, que como sabemos es la entidad del gobierno federal encargada, responsable de la gestión de los recursos hídricos a escala nacional y organizada por cuencas,
1,470 y pico de cuencas reorganizadas de acuerdo a regiones hidrológicas por 754 cuencas, y a esas escalas pues se hacen redelimitaciones adicionales para el propósito de regulación de los flujos, de los almacenamientos y de la demanda de agua, de acuerdo a la población que vive en esas regiones, de acuerdo a las actividades radicadas en las mismas y de acuerdo a las expectativas de crecimiento, tanto demográfico como económico, como de relocalización de actividades a escala territorial y regional sobre todo. Y entonces dejamos de hablar de regiones hidrológicas para hablar de regiones hidrológico-administrativas. Bueno, la Comisión Nacional del Agua, que se encarga de todo esto, nos dice: hay que revisar su reporte más reciente, su reporte anual de 2023, publicado en enero pasado, que el año pasado, el 23, fue el más seco y el más cálido. Desde hace un montón de décadas, este 2023 ha sido el más seco, con menor precipitación y menor acumulación de flujos y almacenamientos de agua, y el mayor cálido o caluroso, que ha permitido justamente lo que decía varias veces Mildred, la evapotranspiración, que ha generado entonces una mayor escasez de este recurso. El segundo, digamos, esa es una evidencia, empiezo con esa porque es la versión oficial. La segunda evidencia de que estamos en un problema serio es que si uno hace el análisis propio con las cifras disponibles, medibles, corroborables en diferentes fuentes, entonces uno se percata que en efecto lo que se dice ahí en la lámina, el volumen disponible de agua renovable, medida en metros cúbicos por habitante, en las 13 regiones hidrológico-administrativas en las que está regionalizado, valga la redundancia, el país, pues registra una muy marcada tendencia declinante. En las 13, señaladamente en la región 13, ¿sí? Pero no solo, es decir, la de Aguas del Valle de México, pero qué duda cabe que también es en la de Río Bravo, la de Península de Baja California, la del noroeste, la de Lerma, Santiago Pacífico, la de Golfo Norte, la de Cuencas Centrales del Norte, es decir, la verdad que las 13. Hay diferencias notables que hay que indagar y medir cuáles son los volúmenes disponibles, la población, la economía, las decisiones institucionales vigentes, las opciones de política de reorganización regional, porque ahí está la clave para mejorar la situación y para encontrar no solo esperanza, sino opciones eficaces para salvar esta crisis. El tercer punto. Bueno, y esto se mide por agua renovable por habitante en un tiempo y en un lugar. De ahí la T y la J de subíndices. El tercer punto, incremento generalizado de la presión hídrica. Mildred nos decía una de las versiones de la presión hídrica. Y en efecto, el índice Fonkelman, ¿no? De 1,700 metros cúbicos por habitante, el otro umbral, 1,000 por habitante, 1,000 metros cúbicos, y el otro umbral, 500. Bueno, esos umbrales se complementan con esta que está aquí en esta lámina. Es otra manera de medir la presión hídrica, que es cuál es el cociente de el agua concesionada, ¿sí? Por la autoridad pública de otorgar volúmenes de agua para diferentes usos y usuarios en relación con el agua disponible en cada lugar. Ese cociente es importantísimo porque entonces la presión hídrica allí hay umbrales de menor a 10, de 10 a 20, de 20 a 40, de 40 a 100 y de más de 100. Bueno, esos umbrales nos anuncian que 8 de las 13 regiones hidrológicas administrativas están en serios problemas de presión alta, es decir, más de 40, y muchas de ellas con registros de superiores a 80. La 13 otra vez, la región 13, Aguas del Valle de México, supera los 140 desde hace un montón de años atrás. Las únicas que están sin estrés hídrico, medido de esta manera, son Frontera Sur, Pacífico Sur y Golfo Norte, si la memoria no me traiciona. Pero, todas las 13, aun y cuando las que están sin estrés hídrico, han aumentado su presión hídrica. ¿Sí me explico? Puede ser que si el umbral es de 0 a 10, para estar sin estrés hídrico,
y antes estaba en 4% de estrés y ahora estoy en 8%, sigo estando debajo de 10%, pero ya estoy en el doble de presión que antes. Entonces, esa es la situación de que estamos ejerciendo una mayor presión sobre los mismos o más o menos los mismos recursos hídricos. La siguiente, por favor. Las siguientes 3 evidencias de que la situación no nada más es una escasez de coyuntura, sino que hay que preocuparse con mayor seriedad para resolver la crisis en la que estamos. En términos de intensidad y cobertura territorial de las sequías, uno puede hacer la medición, yo la acabo de hacer recientemente para lo que va del siglo XXI, pero no les voy a aburrir ahorita con eso. Nada más les pongo como ejemplo, comparando el primer trimestre, el año más seco desde el 41 y el más cálido del 53, o sea, el año pasado, contra este que estamos viviendo. Primer trimestre. Enero-marzo del 23, enero-marzo del 24. Bueno, en términos de sequía, ahí se dice en la primera viñeta, el primer trimestre del 23, el 47% del territorio nacional estaba cubierto por sequía, no por situaciones anormalmente secas, no, por sequía, es decir, de D1 a D4. Sequía moderada, extrema, severa o excepcional. Pero interesante, este primer trimestre, el 24, no es el 47%, sino es el 58% de cobertura. Es decir, la cobertura es mayor con sequía. Pero además, fíjense, no solo es cobertura, es intensidad. En 2023, las sequías eran fundamentalmente moderadas y severas. Este primer trimestre son sustancialmente extremas y excepcionales. ¿Sí? Y ahí por eso pongo esa tercera viñeta y simplemente les doy algunos cálculos que los hice hace unos minutitos en la oficina antes de venir para acá. En 2023, en enero más o menos la intensidad fue del 3% de sequía, en febrero 3%, en enero de 1%. Ahora, en 2024, más o menos en enero fue del 48% la intensidad de este año, 45% en febrero y 45% en marzo. Es decir, una intensidad muy significativa con una mayor cobertura de sequía. El quinto elemento para decir esto es una crisis de agua. 100 presas, ya se refería aquí en la mesa, 100 presas de las más importantes del país, de 8 regiones regiones hidrológico-administrativas, 8 de las 13, 100 presas están entre el 25 y el 45% de su nivel máximo ordinario de almacenamiento de agua. Según dicen quienes se dedican a estos asuntos, me refiero fundamentalmente a ingenieros hidráulicos, que una presa no es recomendable que opere por debajo del 20% de su almacenamiento. Empieza a tener problemas de operación técnica. Y bueno, ya estamos en algunas presas, no en todas, cerca de ese umbral. Por eso, si uno empieza a leer que dejaron de operar una de las presas del Cutzamala, pues es eso, que ya estamos muy cerquita del 20% y entonces ya no es recomendable que esté en operación a menos que hubiera una precipitación próxima y que sea, ojalá, copiosa para que haya otra vez un poco más de llenado de presas. El último punto para decir que si hay una crisis es el incremento generalizado. Tenemos menos agua y más demanda. Tenemos más demanda porque somos más y porque pues las y los economistas que nos dedicamos a darle seguimiento a las actividades económicas, al otorgamiento de créditos para diferentes procesos productivos, al otorgamiento de subsidios a otros más, a las consideraciones que nos preocupan mucho, claro está, de si las actividades van a tener una salida hacia los mercados externos, porque si exportamos, pues obtenemos divisas, y si tenemos divisas, tenemos mayor capacidad de inversión y de generación de empleos directos y formales y tal. Entonces, digamos que evidentemente siempre la dimensión económica importa, darle seguimiento analítico también, pero eso se expresa para el tema que nos ocupa ahora, que hay una demanda creciente de agua por razones demográficas, institucionales, es decir, hay una inercia institucional, es de las soluciones que tenemos, hay que romper la inercia institucional. Y la demanda agregada se acumula y por eso pongo allí que ya había
suele haber siempre un déficit de agua. Se arregla de alguna manera, pero ahora ese déficit se convierte en una crisis debido a que este déficit aumenta de manera significativa, duradero, con cobertura territorial mayor, y entonces hay que enfrentar esta situación. La siguiente, por favor. Este conjunto de evidencias que documentan situaciones críticas pongo aquí 3 énfasis. 1, se traduce en inseguridad hídrica. Inseguridad hídrica por cantidad y calidad. Aquí no hemos hablado todavía mucho, al menos, acerca de la calidad. Pero también, si tenemos volúmenes pero contaminados, tenemos que discutir de dónde van a salir el financiamiento para poner en operación las plantas de tratamiento de aguas residuales para darles una calidad necesaria, que la demanda de agua se cubra con agua de calidad. El segundo énfasis es la insustentabilidad hidrológica. Estamos haciendo un mal manejo de las fuentes originarias del agua. El agua no sale del grifo, de la llave. Sí sale de ahí, pero no se origina ahí. Entonces, donde se origina es donde hay que conservar. Y entonces, conservando los ecosistemas, las cuencas hidrográficas, los sistemas hidrológicos, los caudales ecológicos, es que evidentemente entonces esto no solo se traduce en una exigencia de presupuesto para el agua, aunque al final sí es eso, sino un mayor presupuesto para la conservación ecológica, punto. La conservación de ecosistemas, y conservando ecosistemas también estaremos generando mayor capacidad de infiltración del agua que caiga, y de la que no se infiltre, que escurra y que no se evapore, sino que se almacene, ya sea en lagunas, en otros ríos más grandes o en represamientos. Pero es ahí donde tenemos un margen, donde se abre el margen de acción y nos da la posibilidad de repensar la política pública. Ineficacia y la infraestructura, por supuesto. La infraestructura del país completa es viejísima. De la ciudad ni se diga. De ciudad universitaria también. Entonces, la infraestructura hidráulica del país es una infraestructura que su vida útil ya pasó o está a punto de cubrirse, porque ha habido renuevos, por supuesto, pero es una infraestructura en creciente obsolescencia y necesitamos, por lo tanto, también allí recursos presupuestales directamente, digamos, asignados a la sustitución, la renovación, pero no para poner los mismos tubos, no, sino para modificar los sistemas de almacenamiento, suministro, bombeo y dosificación de agua. Por ejemplo, todo el mundo sabemos, más del 70 y pico por ciento, Comisión Nacional del Agua lo mide, 76% del consumo nacional de agua es de origen agrícola, pecuario y acuícola. Pues ahí tenemos un problema, pero también tenemos una oportunidad. Tenemos que liberar volúmenes usados hoy, desperdiciados hoy por el sector agrícola, pecuario y acuícola para disponerlo a otros lados. ¿A dónde? A la naturaleza, pero también a otros lados. ¿A dónde? Al abastecimiento público de agua en las ciudades, que es donde lo necesitamos también. Bueno, entonces, estos 3 problemas que están allí puestos generan sus impactos en los otros 3 que están del lado siguiente. Esto es un espejo. Tenemos estos problemas y generan estos impactos adversos. Generan pérdida de bienestar social, menor calidad de vida, pues eso debería ser una prioridad nacional. Entonces, ¿cómo recuperamos el bienestar social y la calidad de vida? Pues arreglando la inseguridad hídrica. ¿Cómo arreglamos eso? Pues yo creo que teniendo política pública diferente a la que venimos teniendo. Ya se dice siempre, no podemos tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, con políticas públicas distintas, fondeadas de otra manera, pensadas desde su origen, desde su diseño de otra manera, pues entonces podemos poner énfasis finalmente, ojalá, las crisis a veces sirven para eso, para repensar mejor en que la conservación ecológica importa, en que el manejo integral de cuencas también, el que los caudales ecológicos deben de tener cabida en el presupuesto y también, claro, por supuesto, la inversión hidráulica igual es importantísima. Si no hay hidráulica, no tendremos, ahí sí, agua en el grifo.
Entonces la hidráulica también importa, y también importa para el tratamiento de aguas residuales. Bueno, la última, y con esto cierro. Perdón si me excedí, no sé. Yo les conté el tiempo a ellas, pero no me lo estoy contando a mí. No, termino porque ya la crítica es evidentísima. No, termino rápido con la que sigue, por favor. Muy amable. Aquí es donde yo creo que en esta matriz están algunas opciones de política. Si listamos en la primera columna los problemas que tenemos, inseguridad hídrica por calidad y cantidad, insustentabilidad hidrológica, como ya lo venimos diciendo, ineficacia hidráulica y también ineficacia de la gestión institucional, y tenemos las prioridades perdón, estos son los renglones de la matriz, y luego en las columnas tenemos los otros tres, que ahí ya no los leo, los pueden leer ustedes. La cuestión es cómo darle contenido en términos de incentivos económicos, incentivos jurídicos, procedimientos administrativos, arreglos comunitarios, autorizaciones empresariales, manejo territorial del agua. Es decir, muchísimas cosas, pero el A1, por ejemplo, esa celda, darle contenido al A1. Y el A1 puede significar, si eso me intersecta, cómo arreglo la inseguridad hídrica para generar bienestar, lo primero que tengo que hacer es cómo doy agua a una ciudad, cualquiera esta sea. Y a lo mejor puedo empezar por las de mayor densidad demográfica, por las principales 25 ciudades de las casi 400 ciudades medianas, grandes y gigantes que tenemos en el país. Bueno, empecemos por las 25 más grandes. El año pasado Monterrey se estaba secando y lo va a seguir haciendo. Ahora estamos padeciendo en la Ciudad de México, pero así va a haber. Entonces, las regiones metropolitanas, que antes eran 74 y ahora se miden cerca de 90, pues identifiquemos las 25 principales y allí pongamos la decisión. ¿Por qué allí? Porque allí es la mayor población y no tenemos plata para resolver todo de un tajo. Entonces, hay que programar, hay que identificar opciones, y por eso yo digo, dándole contenido, desagregando el A2, el B3 o el C1 en esta matriz, y ahí tengo una lista que ya no me da tiempo ir presentándola ahora, pero en breve, si me da tiempo la vida, publico otra cosita al respecto, ya con la desagregación de esto. Pues hay opciones de política. Unas son innovación tecnológica, otras son innovación normativa, otras son incentivos económicos modificados, otras son conservación ecológica, otras son diferentes. Así que, pues con eso termino. Muchísimas gracias. Y nos da tiempo, porque esto se acaba en 10 minutotes, nos da tiempo a recoger, no sé si 2 o 3 preguntas y reaccionar desde este lado. Por favor. Gracias, doctor. Escuché con atención las tres presentaciones. Nunca se trató el tema de no sequía, es saqueo. Yo tengo 3 ejemplos que muestran el saqueo. Creo que con 3 ejemplos, pero a lo mejor serían mucho porque nomás 10 minutos, por otra gente puede preguntar. Todo el mundo conoce el Pátzcuaro, el agua de Pátzcuaro. Hace 25 años empezaron a trabajar ahí. A mí me tocó como hace 21 años, muchos programas, asociaciones metiendo dinero. Vayan a ver a Pátzcuaro ahorita con policías a un lado para que no tomen agua. No es sequía, es saqueo. La laguna se achicó. No, la secaron y la van a secar. Lo de las cuencas, yo tengo 20 y tantos años que llegué a Morelos, los mismos 20 y tantos años que siguen saqueando de madera los bosques. Nadie puede arreglar eso. Entonces no es sequía, es saqueo. La Ciudad de México, el sistema Cutzamala, yo les ponía el ejemplo hace un mes, vayan a ver el robadero de agua hacia el Michoacán que llegaba al Cutzamala. Tirando el agua en la noche, 4 o 5 metros cúbicos por segundo, multiplique por 86,400 segundos, ¿cuánto volumen tenemos? Es saqueo, no es sequía. No, de verdad. Yo soy de Zacatecas y la peor sequía, no es cierto el dato que da con agua, en los años 50 y tantos, cuando yo nací, no había ni qué comer y ahorita sí hay que comer, con la misma agua, O sea, fue más sequía en aquel tiempo que ahorita.
en esa región. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Bueno, mi nombre es Jorge, yo vengo de Santana, Sonora, una parte pues de la llave del desierto, ¿no? Le llaman ahí. Y yo me acuerdo de chiquito se hablaba esa cuestión del agua, ¿no? Y yo me acuerdo que en aquellos años batallábamos con el agua. Y corría el río, había un río por ahí y corría el agua. Ahí en Santana, Sonora, pues está en puro, bueno. Y la cuestión es de que hoy en este tiempo el río ya no corre, pero ya no batallamos por agua, tenemos comida, tenemos todo. Pero lo que decía ahorita el señor, ese tipo de saqueo, por mi imaginación pasa que las cosas de otras partes van y llegan allá a Santana. La agua de otras partes a lo mejor convertida en fruta, en verduras, en esto, en lo otro, llega allá a Santana. Inclusive hasta me pongo a pensar, por ejemplo, la cerveza, ¿no? Que es un tema de que se saquea por allá partes donde hay mucha agua y la saquean para hacer cerveza. Entonces yo digo, el agua se acaba o se transforma. Se va transformando y llega a otras partes. Es un punto de vista, yo no soy especialista en lo del agua, no soy estudiante y ando ahorita aquí en estas pláticas. Pero pues no tengo nada de conocimiento con la cuestión del agua. Lo que sí me llama la atención es de que dicen se va a acabar el agua y como le digo, ahí estamos bien ahorita con la cuestión del agua, no digo que haya mucha, por ejemplo llueve, como que llueve lo suficiente nomás para el sostenimiento, ¿no? Ahí de lo que es ahí. Entonces pues no sabría nada, ¿no? Es un comentario lo que le digo nomás de lo que está pasando por allá. Gracias. Gracias. Para los tres, si nos pudieran hablar un poquito más sobre cómo enfrentar los desafíos precisamente de lo que se mencionaba, el tratamiento de aguas. Los porcentajes de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales son muy bajos en México. Cómo afrontar esos desafíos y si pueden comentar un poco sobre las grandes concesiones de agua que se hacen, por ejemplo, a Coca-Cola o grandes corporativos que dejan sin agua a comunidades completas, ¿no? Hay agua destinada a estas concesiones, pero de pronto las comunidades ya no tienen acceso. Gracias. Gracias. Patricia Herrera. Irene planteó algo bien interesante cuando dice que el agua se va a la Lala. Y ese es el tema. Ese es el tema. O sea, la población tiene que amarrarse el consumo del recurso, mientras que las grandes empresas pues andan como si nada, ¿no? Entonces, a mí me parece que instituciones como la UNAM, como el POLI, deberían de dar un paso adelante. Y tienes una gran oportunidad, Eduardo, aquí, de verdad, increíble, porque estás formando jóvenes hacia el futuro para que hagan propuestas verdaderamente innovadoras. La ley de 1992 es la ley que apoyó al sistema neoliberal. Teníamos una buena ley que es la de los años 70, que cuidaba el agua, cuidaba la calidad del agua, y la votamos porque tú nada más ve a partir de qué años empezaron a dar las concesiones, pero una cantidad enorme de concesiones que sobreconcesionó el recurso. Y ahora, pues ese es el principal argumento. Pero ¿por qué se dieron esas sobreconcesiones? Como que indagar más antes de regresar a tu propuesta data de 1991 con Sandra Postel. Sandra Postel nos hablaba precisamente de qué es lo que estaba sucediendo con el agua, qué es lo que estos temas de soluciones basadas en la naturaleza. 1991, o sea, estamos en el 2024. Entonces, ya deberíamos de haber traspasado estas posiciones. Y me parece que la UNAM está en un lugar privilegiado. Nada más que me parece que han regresado personas que precisamente dañaron al sector y están aquí como los gurús. Y ese es un problema.
porque él nos está llevando otra vez por caminos diferentes. Entonces yo creo que debemos como replantear el esquema del análisis del agua a partir precisamente de esta crisis. Pero creo que sí debemos de mirar nuevos caminos y nuevos enfoques, porque aquí se tiene la interdisciplina y hacia allá debemos de mirar. Y creo que romper con todos esos paradigmas. Bueno, respuestas telegráficas. Muy, Pero escéptico. muy brevemente. Tenemos leyes que no son perfectas, que son perfectibles, pero tenemos leyes. Yo sé que no está de moda, pero sería tan bueno empezar a cumplir con la ley. Sería tan bueno no tener un discurso de antes de estas leyes. Sería tan bueno efectivamente no desmantelar al sector ambiental, sino refinanciarlo y fortalecerlo. Sería buenísimo recuperar al lado técnico del manejo del agua, como el INTA. Ningún instituto de estos de investigación es perfecto, en todos había llantas bajas, la corrupción en este país es un cáncer interminable, porque no nos comprometemos a terminar con ella, porque decimos desde arriba que es parte de nuestra cultura. Hay saqueo, pero también hay sequía, hay cambio climático. ¿Qué hacemos cuando se otorga un pozo y se explotan 4? ¿Qué hacemos cuando el peor desperdicio del agua se da en la agricultura, sabiendo que tenemos campesinos que no tienen acceso al agua? ¿Qué hacemos cuando hacemos un drenaje profundo en los años 70 para recuperar el agua de lluvia? Cambia el gobierno e inmediatamente se dice, no, hombre, para dejar de inundarnos. Y entonces llenamos la presa de Endó de aguas negras en el Mezquital, se nos enferma y se nos muere medio mundo, y luego ya no se puede echar a andar la planta de tratamiento porque esa agua se usa para riego de fresas. Y tenemos un problema de cisticercosis porque los principales consumidores de las hortalizas de Endó somos nosotros. Yo creo que es muy importante que esto nos lo tomemos en serio. El escenario suena apocalíptico, suena que ya valimos. No, lo que ya valió es esta forma de vivir. No podemos seguir teniendo gente que recibe agua puerca en un grifo de la calle una vez a la semana, cuando hay quien lava con una manguera un cochezote tras otro. Tenemos que usar el sentido común, que es el menos común de los sentidos. No ha habido una iniciativa ambiental que no tenga movimientos ciudadanos por detrás. Y eso se los dejo de tarea. Desde que nuestra llave no gotee, hasta salir a la calle y decir así ya no. Que otro campo de golf, que otro supercentro comercial, con litros que no vienen a arreglar la fuga de agua, eso se tiene que acabar. Sabemos cuál es el problema, sabemos cuál es la solución. Lo que no hemos encontrado es cómo implementarla, porque tenemos gobiernos muy distantes de la ciudadanía y solo la ciudadanía puede acortar esa distancia a través de una acción organizada. Se pudo evitar que se fumara en lugares públicos, se pudo evitar en un montón de cosas fraudes electorales. Se han podido lograr cosas que cuando yo era niña, ya sé que suena el Cretácico, pero no es tanto, no eran pensables y ahora sí lo son. Que hay que incidir en política pública, claro, cerrar la llave ayuda, pero no basta, tiene que haber una política pública que diga cómo se cierra esa llave, cómo se tratan esas aguas, cómo se riega. Tenemos que tener producción de alimento, pero no podemos tener reguiletes a medio desierto a 45 grados a las 4 de la tarde. Se evapora el 90%. Por eso yo los invito a hacer una reflexión en qué pueden actuar ustedes y cómo se pueden incorporar a una acción ciudadana que exija. La primera es el 2 de junio, el 3 ya ni sé qué día es la elección. No hemos oído, yo no he oído, y miren que he estado pendiente, más que denostaciones al sector ambiental. No como sector, pero es pura burocracia, estamos haciendo
pilotes sobre el agua subterránea de Yucatán. Perdón. No hay que ser ni pro, ni anti, Morena, ni PRI, ni PAN. Hay que tener una sinapsis intermitente, una e intermitente. Alcanza para darse cuenta que eso es un colapso hídrico anunciado, otro colapso hídrico anunciado. Muchas gracias, Mildred. Para cierre. Sí, yo creo, tratando de contestar la pregunta que haces, Vero, realmente es una pregunta bastante compleja que no tiene, creo que, una sola respuesta, pero lo que sí he visto a lo largo pues, del tiempo es, creo que hay una satanización justo también a la industria, ¿no? O sea, las refresqueras de manera particular, mi hija, por ejemplo, pues no, ya no compra refresco, ni compra agua embotellada, ni nada de eso, pero lo cierto es que también hay datos duros, ¿no? La agricultura es la responsable de la mayor extracción del agua y del mayor uso del agua, ¿no? Entonces, por una parte, pues debieran en todo caso modernizarse y migrar a otros sistemas de agricultura, de riego, ¿no? Que sea una agricultura tecnificada y demás. Yo no estoy en contra ni a favor de la industria, pero también he visto casos, y no particularmente en México, pero he visto casos en los que las grandes industrias, aún estando, por ejemplo, en desiertos como en Arizona, tienen o han implementado, que ciertamente es a base de una inversión bastante fuerte, cómo implementan medidas para que, por ejemplo, en Arizona, el agua, todo el agua que entra ahí o de sus desperdicios, inclusive de las viviendas, tiene una super planta de tratamiento con la que se reutiliza toda el agua que tienen ahí, ¿no? O sea, el agua que entra es el agua que se queda, no sale. Hay una reutilización constante. Vuelvo a insistir, se necesita de una cantidad de inversión impresionante, pero vaya, hay ejemplos de que se puede, ¿no? Y lo cierto es que también la malinformación, pues también justo hace que la gente o que la sociedad perciba de manera incorrecta pues muchas cosas y por lo tanto también no puedan tomar decisiones un poco mejores, ¿no? Eso por una parte. Por otra, yo creo que sí, efectivamente, muchas de las soluciones tienen que venir por parte de la academia, de la misma sociedad, pero lo cierto es que también a veces tendemos a utopizar o como a creer que simplemente por el mero planteamiento se pueden hacer muchas cosas y debiera sí de ser así, pero lo cierto es que cuando esto se lleva a nivel de gobierno, pues el gobierno, las instancias actúan de conformidad con las atribuciones con las que cuentan. No siempre están integradas todas o no siempre hay una comunicación. Dos, tiene que haber una capacidad de recursos, de infraestructura, de personal. Muchas de las medidas que se están planteando son medidas que efectivamente ya sabemos cuál es la solución, pero no tenemos del todo los mecanismos a través de los cuales se pueden implementar estas medidas, los actores que se van a hacer responsables, cómo se van a hacer, cuál es el monto de la inversión, cuáles van a ser los indicadores, cuál va a ser la frecuencia del monitoreo, la evaluación, etcétera. A veces se habla pues es que la solución es esta, pero la realidad ya en términos fríos es un poco o un mucho más compleja, ¿no? Y entonces a veces pues el gobierno suele ser y no porque yo esté en el gobierno lo diga, pero me ha tocado enfrentar si llegan proyectos y entonces, ay, pero ¿por qué no lo haces? Pues es que uno dijo, yo no soy la instancia correcta o necesito de la ayuda de otro, ¿y cómo le vamos a hacer para hacer esto, no? Eso es como, creo que de manera general yo veo las cosas, porque efectivamente ya hay formas, ya hay mecanismos, ya sabemos lo que tendríamos que estar haciendo, y ciertamente el desabasto, incluida la mala calidad del agua cuando hay agua, sí tiene que ver con factores climáticos, eso es ineludible, pero por supuesto tiene que ver también con estos factores como los que se mencionaban acá, ¿no? Tiene que ver con la mafia, tiene que ver con los sindicatos, tiene que ver con muchas otras cosas. ¿Por qué plantamos alfalfa? ¿Por qué plantamos aguacate en muchos otros lugares cuando también son de los cultivos que utilizan mayor agua? Pues porque está ahí justo el narcotráfico, ¿no? También hay que decir ese tipo de cosas. ¿Cómo entonces abordar justo todos estos elementos de una manera real y práctica?
va a ser por fases como lo plantea Eduardo en algunas ciudades, por ejemplo. Tenemos que hacer todo en un solo momento, de un solo golpe. Tenemos que replantearnos un chorro de cosas y tener conscientes principalmente de qué es lo que está pasando con datos duros, sobre todo, y que los políticos, que los tomadores de decisiones puedan también entender todos estos procesos, ¿no? Muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Yo nada más diría tres cosas, literalmente tres cosas, para pensar en soluciones, no para dar las soluciones. Fortalecimiento institucional, que es cumplimiento de la ley, y otorgamiento eficaz de concesiones, asignaciones, permisos y autorizaciones. Dos, innovación tecnológica para pensar en diferentes dosificaciones de agua para diferentes usos y propósitos. Tres, presupuesto. 2015 a 2021, vean las cifras, métanse a la página de Hacienda, cayó verticalmente en términos reales el presupuesto ambiental completo y el de Comisión Nacional del Agua también. Sin presupuesto no se puede. Entonces, necesitamos presupuesto para inversión directa en remediación, mejoramiento, reparación de infraestructura, conservación de cuencas, etcétera, sobre lo que dijimos ya. Entonces, fortalecimiento institucional, innovación tecnológica, presupuesto. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muy amables.